Bienvenido, Edwin, aquí a este podcast, Siempre Turismo. Gracias por la invitación, Yamira. El monumento surge como proyecto en 1943, a propósito de una propuesta que hizo Mario Fermín Cabral para honrar a Trujillo. Y ya es en 1944, específicamente el 30 de abril, cuando se da el primer Picasso. Y la idea fue originalmente de Trujillo, la idea. Pero ahí no había nada habitado, era solo, solitario, no había nada ahí. ¿Quién inauguró el monumento? Un hombre que había cometido un robo salió corriendo desde la calle Cuba con Verera aproximadamente, o desde la zona de las Tres Cruces, llegó hasta el monumento, subió, se tiró y cayó sobre la estatua de Trujillo. ¿Tú crees que exista algún monumento igual o parecido en la República Dominicana o en el Caribe? Bienvenidos a este podcast, Siempre Turismo. Soy Yamira Taveras, periodista, amante del turismo, y a través de este podcast vamos a conocer a los protagonistas de tantas historias maravillosas que existen no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo entero. En el día de hoy vamos a conversar con el escritor, historiador y abogado Edwin Espinal. Bienvenido, Edwin, aquí a este podcast, Siempre Turismo. Cómo no, gracias por la invitación, Yamira. El gusto es mío tenerte aquí, porque la verdad es que conocer tu amor, tu pasión por escribir del monumento a los héroes de la Restauración, para mí es fascinante, porque nadie como tú lo ha descrito y nos lo ha dado a conocer en este mundo en donde casi nadie conoce la historia del monumento. Así es, en el 2009 el Ministerio de Cultura me encomendó una investigación a propósito de la puesta en valor del monumento que se había hecho previamente y se publicó esta obra. Lamentablemente ya está agotada, pero como tú señalas, resume, o más bien desarrolla la historia del monumento desde su construcción hasta ese momento. ¿Y cuándo te nació a ti esa pasión por escribir sobre el monumento y descubrirlo? Bueno, eso es una labor de muchísimo tiempo, de muchísimos años, desde que conocí a don Román Franco Fondera en el archivo histórico, siendo un adolescente, siendo un niño, me fui involucrando con el conocimiento de la historia de la ciudad y posteriormente fui acopiando mucha información que me sirvió justamente en el 2009 para escribir esa historia del monumento. Entonces, podemos decir básicamente que que se tiene fecha de cuándo el monumento comenzó a construirse. Sí, claro. Tiene una fecha exacta. Claro. El monumento surge como proyecto en 1943, a propósito de una propuesta que hizo Mario Fermín Cabral para honrar a Trujillo. Y ya es en 1944, específicamente el 30 de abril, cuando se da el primer Picasso. O sea que ya se han cumplido 80 años desde el primer Picasso. 80 años tiene el monumento, wow. Y la construcción se prolongó hasta 1953. O sea que hacen ya 70 años cumplidos de la conclusión de la construcción del monumento. Y la idea fue originalmente de Trujillo, la idea. No, la idea viene de Mario Fermín Cabral, que transformó a su vez una idea previa de construir un monumento en homenaje a los héroes del 30 de marzo, pero posteriormente esa idea se modificó y él decidió que así como así como París tenía su Torre Eiffel, Santiago debía tener un monumento, una estructura similar, pero que debía dedicársele a Trujillo. Y así se hizo. El ayuntamiento acogió la idea, se creó una comisión municipal, se creó una comisión nacional para acopiar fondos, porque tiene ese elemento llamativo, la construcción del monumento, que se hizo con aportes ciudadanos, fuera del aporte estatal. Pero ese aporte era solamente de Santiago. No, se hizo un aporte a nivel nacional para la construcción del monumento. Y constan en la prensa esas adhesiones de múltiples instituciones y de muchos donantes a esa obra que se iba a construir. Una obra que asume el lenguaje neoclásico como elemento expresivo. Y esto es interesante porque quien diseña el monumento también manejaba el otro lenguaje arquitectónico que se utilizó en la área de Trujillo, que era la arquitectura moderna.
el arquitecto ingeniero Henry Gasón Bona. Y Gasón Bona manejó... ¿Vivía en Santiago? Vivía en Santo Domingo. Ah, ok. Era natural de Santo Domingo y manejó ambos formatos expresivos. De cara al exterior, para presentar un estado moderno, pujante que se desarrollaba, la arquitectura que se utilizaba era la arquitectura moderna. El Hotel Jaragua, el edificio Copelo, el Parque Ramfis en Santo Domingo son expresión de esa arquitectura moderna. El mismo Partido Dominicano. Pero el esquema arquitectónico utilizado para representar la fuerza, el poder, digamos que la imposición del Estado respecto a los ciudadanos, era el lenguaje neoclásico, la arquitectura neoclásica. Y esa fue la arquitectura que utilizó Henry Gasón para el monumento. Un cubo con una columna, al estilo de las columnas votivas que se construían en Roma durante el Imperio, para, digamos que significar esa fuerza, ese poder de Trujillo respecto a los ciudadanos. Y se construye en un lugar muy particular para la historia de la ciudad, como fue el Cerro del Castillo. El Cerro del Castillo en el siglo XIX fue tomado como foco revolucionario, sirvió en la guerra restauradora, en el sitio de los Comeburros, pero con la construcción de los monumentos, del monumento se realiza o se marca, digamos, un rompimiento, un parteaguas en su historia, porque ya va a olvidarse ese pasado revolucionario y se va a instalar en él la paz de Trujillo, que fue la dedicatoria inicial del monumento. Pero cuando tú hablas del Cerro del Castillo, vamos a imaginarnos el lugar donde está el monumento ahora mismo. Pero ahí no había nada habitado, eso era solo, solitario, no había nada ahí. La ciudad, hasta la época restauradora y a fines del siglo XIX, llegaba hasta la calle Cuba por el este. De ahí en adelante eran terrenos privados. Terrenos privados. El terreno justamente donde está el monumento perteneció, es el propietario más antiguo que hemos localizado, a François Espaillat, que era el tronco de la familia Espaillat en República Dominicana, francés, que llegó a Santiago en el siglo XVIII, con autorización de la Real Audiencia, compra estos terrenos donde está el monumento, y en 1848 sus nietos solicitan una permuta por otros terrenos municipales, y el terreno donde estaba enclavado el Cerro del Castillo es vendido por sus herederos a José Ramón Cordero, que a su vez es el tronco de la familia Cordero en Santiago. Esta familia va a poseer el terreno donde está el monumento. Es ocupado el monumento por el Estado Dominicano después de la caída de la dictadura de Lilis, y ellos renuncian, digamos, a esa parte del cerro en provecho del Estado. Desde ese momento, el Cerro del Castillo, la parte culminante de esa colina, es terreno estatal. Se construye ahí el monumento y todo el terreno circundante es propiedad también de numerosas familias a las cuales los Corderos le venden parte de los terrenos. El monumento, cuando se construyó, no se paralizó nunca. Se comenzó y se concluyó en un tiempo, perfecto. No tuvo, que duró un año para construirse o se terminó. No, hubo cierta parálisis aproximadamente entre 1948 y 1952. Los fondos no fluyeron de la manera en que se pensaba. Prácticamente la estructura estaba en obra, en hormigón, lista para 1946. Cuando ocurre el terremoto, el monumento oscila producto del movimiento sísmico. Eso lo recuerdan muchas personas que participaron de las misas que se hacían en el lugar. Y tampoco esa ralentización incidió en el hecho de que no se culminara el proyecto completo del monumento, porque el monumento era parte de un proyecto mucho más amplio. En 1948 se inició la construcción de uno de esos elementos, que fue el Hotel Matún, que se inaugura en 1954. Y todo el entorno del monumento iba a ser un gran centro cívico que había diseñado el arquitecto José Antonio Caro, pero no se culminó porque la Feria de la Paz en Santo Domingo, construida para recordar los 25 años de la era de Trujillo, consumió muchos recursos económicos. Okay. Y también hechos posteriores como la invasión del 14 de junio, el declive de la dictadura en el año 60,
van a dar al traste con la posibilidad de que ese proyecto se concluyera. ¿Y cuándo se concluyó? Podemos decir que no se llegó a concluir porque no se construyeron esas otras obras que culminarían el gran espacio en el entorno del monumento. Sí se construyó la avenida Héctor Bienvenido Trujillo, la hoy avenida Monumental, que conectó el monumento con la entonces avenida San Cristóbal, que era la avenida Estrella Sadalá. Y posteriormente se prolongó con la autopista Duarte, cuando se deja la carretera Duarte, que conectaba con la hoy avenida Juan Pablo Duarte, y se conecta entonces ya las rutas a Santo Domingo con el monumento. ¿Quién inauguró el monumento? Podemos decir que nadie inaugura el monumento. Sí, Leonel Fernández inaugura los trabajos de puesta en valor que realiza el Ministerio de Cultura entre el año 2006 y el año 2007. Okay. Pero Trujillo no llegó a inaugurar el monumento, justamente porque no se concluyó el gran proyecto del que te hablé. Se concluye la estructura, pero no el entorno. Trujillo sí estuvo en el monumento, al menos una vez. El 30 de marzo de 1955 hubo una gran apoteosis dedicada a Trujillo. Su hermano era el presidente, Héctor Bienvenido Trujillo en ese momento. Hubo un desfile de estudiantes, de 10.000 estudiantes al pie del monumento, y se bendijeron las banderas del generalísimo y la bandera nacional por parte de Monseñor Veras, que era la más alta figura de la iglesia en ese momento. Okay. Es también el momento en que se señala que Trujillo conoce el interior del monumento y ve uno de los murales y no le gusta el mural por el mensaje que transmitía. Y supuestamente eso incidió para que Trujillo no inaugurara el monumento. Hay otras versiones también, como por ejemplo la de que la inauguración estaba prevista para el 16 de agosto de 1955, pero que 10 días antes, el 6 de agosto, se había producido en el Batún el banquete en homenaje al licenciado Federico C. Álvarez, un acto donde el nombre de Trujillo no se mencionó. No se mencionó. Entonces, ese hecho fue denunciado ante el gobierno por parte de uno de los asistentes, y eso trajo una debacle respecto de todos los involucrados. El licenciado Federico C. Álvarez cargó con la mayor parte de esa presión que se imprimió respecto de todos los participantes. Y existe también otra versión de que se sitúa entre 1957 y 1958 el hecho de que un hombre que había cometido un robo salió corriendo desde la calle Cuba con Verera aproximadamente, o desde la zona de las Tres Cruces, llegó hasta el monumento, subió, se tiró y cayó sobre la estatua de Trujillo. Un hecho que se tomó como un mal presentimiento y por eso no se inauguró. O sea, son varias las versiones que existen respecto a la no inauguración. Edwin, ¿en qué momento, según tus investigaciones, el monumento llegó a convertirse en el centro turístico de la provincia de Santiago, pero sobre todo de Santiago de los Caballeros como municipio? ¿En qué momento? Podemos decir que eso arranca en el siglo XXI, porque en el 61, cuando cae la dictadura, hay un cambio de nombre. Y digamos que para sacar de la mente de la gente, de la memoria colectiva, el nombre de Monumento a la Paz de Trujillo, el primer paso para situar a los héroes de la Restauración en esa memoria colectiva lo da el gobierno de Bosch. Y se colocan los bustos de los restauradores que estaban en la avenida de acceso. Los héroes militares en bronce a la derecha y los próceres civiles a la izquierda en mármol. Pero producto de la caída del gobierno de Bosch, no hay ninguna otra iniciativa, ni siquiera en los 12 años de Balaguer, ni en los 10 años posteriores. Y es en el año 2007, en el segundo gobierno de Leonel Fernández, cuando el Ministerio de Cultura emprende los trabajos de renovación del monumento. Hay que decir que entre 1987 y 1991 el presidente Balaguer inició la primera intervención del monumento y su entorno. Se llegó a construir un museo de la restauración en 1999 que no llegó a operar, y es con esta intervención del año 2006, que se inaugura en el 2007, cuando efectivamente el monumento se pone en valor. Se abre el museo, con los dioramas, se ponen en valor los murales de Bela Zanetti, se instala una llama votiva que posteriormente fue
deshabilitada, y es el momento en que el monumento comienza a ser accesible para los turistas. O sea, tú me estás diciendo a mí que fue en el gobierno de Balaguer cuando se instalaron lo que podemos ver ahora, los murales de Bela Zanetti, lo que tú estás diciendo. No, los murales de Bela Zanetti provienen del proyecto original del Monumento a Del la Paz de proyecto Trujillo. original. Bela Zanetti pinta estos murales lienzos, son unos lienzos murales, los pinta en Nueva York. No son sobre la pared, sobre el No son muro. sobre la pared. No son sobre el muro, son telas colocadas sobre el muro que Bela Zanetti pinta en 1952 y se colocan en estas paredes. Había también unos mensajes de la cartilla cívica de Trujillo, pero a la caída del régimen esos mensajes fueron eliminados y solamente quedaron los murales. En la segunda planta están los murales que recrean la historia dominicana entre la independencia y la restauración, y en la tercera planta hay murales que señalan hechos claves de la era de Trujillo, pero que posterior a la caída fueron resignificados y se le dio otro nombre a cada uno de esos murales. Ok. Pero volviendo a tu pregunta, exacto. Entonces ese cambio del monumento, ese cambio de imagen, tiene dos momentos. Entre el gobierno de Balaguer, los 10 años, Exacto. entre 1987 y 1991, y en el gobierno de Leonel Fernández en el año 2007. Los trabajos de del expresidente Leonel Fernández constituyeron básicamente el área externa del monumento. Ya el área externa había sido intervenida durante el gobierno de Balaguer. En el gobierno de Balaguer, la vía de acceso se dividió en dos. En el centro hubo un escudo en una época con flores. Hubo un segundo, un espacio para caminar. Se abrió ese espacio. Se rompió la escalinata para poder permitir ese rodeo circular del Cerro del Castillo. Se cierran dos calles de acceso que limitaban el entorno del monumento. Se abre la Avenida Francia, se prolonga la Avenida Francia con el nombre de Paseo Manuel Valverde Podestá. Se interviene la estructura y se crea ese museo que te decía de la restauración, que no llegó a funcionar. En el gobierno de Leonel Fernández sí ya se abre el Museo de la Restauración en las dos plantas, en la segunda y la tercera, las plantas hábiles. La quinta planta también se utiliza como espacio para recrear tradiciones santiagueras. Se crean estas plazas dedicadas a las águilas, a las tradiciones santiagueras, al periódico La Información, y se colocan las estatuas de las figuras restauradoras ya arriba en el monumento. ¿Tienes tú algún dato que nos diga a nosotros más o menos cuántos visitantes han llegado al monumento? Según datos de la propia gobernación del monumento, el año pasado el monumento fue visitado por 47,000 personas. ¿Tú consideras esa cifra buena para Santiago? Bueno, considerando, digamos, que el escaso tiempo que tiene el monumento como lugar, digamos, que abierto expresamente al turismo, podemos decir que sí. El plan que se tiene es que este año se superen los 50,000 visitantes. Hay que considerar que tenemos también desde hace poco tiempo dos puertos de cruceros en Puerto Plata, que vienen algunos turistas y llegan a Santiago hasta el monumento, además de todas las visitas recurrentes de turistas internos dominicanos de otros lugares que vienen a visitarlo. Como historiador y como amante de nuestra ciudad, de nuestra cultura, hay un plan ahora con que sean dos ciudades, pero un solo destino, o sea, Puerto Plata y Santiago. Y es precisamente por eso, para que las personas que vengan en los cruceros en Puerto Plata puedan venir aquí y disfrutar y conocer tanto el monumento de los héroes de la restauración como otros lugares turísticos que tenemos, los coches, el Centro León y nuestra diversidad que tenemos aquí en Santiago de los Caballeros y en nuestra provincia. Pero Edwin, hablando del monumento, ¿tú crees que exista algún monumento igual o parecido en la República Dominicana o en el Caribe? O sea, ¿qué tú puedes decirnos a nosotros que estamos aquí descubriendo el monumento? La belleza única del monumento la podemos encontrar en otro
en otro No, monumento? sin duda que no. O sea, en República Dominicana no hay otra estructura con estas dimensiones que se asimile al monumento. Y en el Caribe entiendo que tampoco hay una edificación que supere al monumento también en dimensiones, en altura y en belleza por igual. O sea que contamos con un verdadero privilegio en la ciudad. Santiago sería totalmente diferente sin el monumento. O sea, no podemos imaginarnos el Santiago sin el monumento. O sea, es no solamente un símbolo nacional, sino también el símbolo de la ciudad por excelencia. ¿Se le podrían hacer algunas mejoras al monumento para que sea más atractivo? Yo pienso que sí. Entiendo que podría integrarse un nuevo conjunto de elementos para eh, hacer más patente su dedicatoria a los héroes de la restauración. Ya se logró bastante con esta intervención del gobierno de Leonel Fernández, pero entiendo que podría retomarse la idea del museo y no haya solamente estos dioramas que tenemos en la segunda y en la tercera planta, sino que pueden integrarse otros elementos respecto a la guerra restauradora. Y también es algo que he hablado en múltiples ocasiones, en la quinta planta debe mostrarse la historia del monumento, que no existe. No existe. Esa fue una queja que yo tuve desde que se inauguraron estos trabajos en el año 2007. Ahora que se han cumplido 80 años del primer Picasso del monumento, motivé, y así lo acogió la Dirección General de Museos, una exposición conmemorativa de los 80 años del monumento. Esa exposición está abierta al público en la zona de la calle que circunda el monumento, arriba, y entiendo que esa exposición debe ser permanente. Ya cuando si se decide trasladar al interior, que se coloque en la quinta planta y que sea una exposición permanente. Permanente, Permanente claro. para que la gente conozca no solamente la historia de la guerra de la restauración en la segunda y en la tercera planta, sino que también conozca la historia de esta edificación, ya que el libro se agotó y que no tenemos un material para entregar a Bueno, los pero vamos a hacer visitantes. otra edición entonces. Claro, claro, o sea, el Ministerio de Cultura tiene que ponerse en eso. Exacto. Hay sectores que en una oportunidad dijeron que en el monumento se podrían hacer algunos bares, poner un lugar en donde la gente pueda ir, sentarse, ver todo el paisaje que bordea el monumento, pero eso no ha tenido como no ha tenido una receptividad, no se ha podido lograr eso. ¿Tú crees que eso efectivamente podría llevarse a cabo en el monumento en arriba? No sé si es la quinta planta o es la sexta. ¿Es la quinta planta? La quinta planta, La sí, quinta donde está la planta. galería, donde está la galería. Ah, ok, exactamente. Ahí se podría poner un bar donde la gente pueda sentarse. Pero el problema es de logística y de equipamiento. ¿Dónde vamos a poner una cocina? Ah, porque no hay espacio. Exactamente. La cuarta planta está dedicada a oficinas y al espacio administrativo de la Dirección de los Monumentos. Y tenemos la quinta planta. De pretenderse esa idea, habría que contar con el soporte, con el apoyo de uno de los restaurantes que están en la zona para que se sirve esa comida del monumento. Claro, hay que imaginarse a los mozos subiendo con una bandeja, subiendo la comida, Exacto. o subiendo por el ascensor llevando un carrito con la comida. O sea, es un poco complicado, aunque existía esa visión cuando se construyó el monumento de que se podía hacer un espacio De de recreación, recreación. pero la logística lo complica, la logística lo complica. Mira, yo recuerdo que yo subía al monumento, se subía en vehículos y la gente disfrutaba mucho del área, pero eso lo quitaron, ya no se puede subir en Sí, vehículos, hace más de 30 años que eso fue es eliminado, sí. exactamente más de 30 años. ¿Tú crees factible que se vuelva a utilizar eso de subir los vehículos arriba al monumento? ¿Le haría daño al monumento o no? Pienso que no debería permitirse, Que no debería, no no debería debe reabrirse permitirse. porque la dignidad del espacio debe cuidarse. Y hemos visto muchos casos, incluso recientes, de agresiones al espacio. Recordamos gente que se encaramó en la estatua de Luperón. Cuando se hacen conciertos masivos, el desastre, el desmadre que hay, Sufre mucho, sufre sí. mucho la La vegetación, todo el vegetación del espacio, monumento. la Que por cierto, limpieza también se afecta y recurrentemente porque hay una débil seguridad en el entorno,
todavía siguen ocurriendo hechos que son contrarios a la moral, al orden público. Y hemos visto que siendo el único gran espacio donde todo lo que se hace en Santiago confluye, o sea, permitir ese acceso hasta allá arriba sería incómodo y sería lastimar lo que se ha logrado, el respeto que se ha logrado por la estructura. ¿Conoces tú en tu investigación algún personaje, algún actor, algún político que haya visitado el monumento a los héroes de la Restauración y que lo haya difundido? No ha habido una Bueno, figura. la propia dirección del monumento nos suministra datos de que ha habido embajadores, periodistas, eh, Cantinflas, por figuras del casualidad, no arte. estuvo en el monumento cuando vino al Matún, en el 64, 65, me parece que estuvo por Hay aquí, una fotografía así de Cantinflas desde el Hotel desde el Matún Hotel con el Matún. monumento de fondo. No sabemos si lo visitó, Sí lo visitó. pero quien lo visitó recientemente fue el deportista jamaiquino Usain Bolt. O Oh, sea, figura mundial del atletismo. mundial, claro. Y entiendo que quizás dentro de todas las figuras relevantes ha sido el más importante. El presidente Leonel Fernández, cuando inauguró estos trabajos en el año 2007, también lo visitó. O Ok, sea, pienso o que sea, serían las dos figuras más relevantes. yo El siempre, presidente Abinader hizo un discurso de rendición de cuentas aquí. Su primer discurso lo hizo desde Santiago, no en el monumento como se quería, porque sería que yo en aguacero, pero al pie del monumento. yo siempre he dicho, Edwin, que nosotros, los que vivimos aquí, somos los que tenemos que tomarnos fotos todos los días y comenzar a difundirlo y que en algún momento llegará lejos y que venga mucha gente a ver el monumento. Porque como tú dices, en el Caribe no hay un lugar como ese que tenemos aquí en Bueno, Santiago. ya hay una cuenta de Instagram del monumento ¿Cómo que, es? ¿Cómo que, es? Vamos. que es muy seguida y hay fotografías actuales, videos con drones, algunas cápsulas sobre su historia, en fin, hay una activación para mostrar en redes sociales al monumento. Ah, pues eso es muy importante y eso es lo que Claro. tenemos que hacer nosotros para hacerlo vibrar en el mundo entero. Ok, hablamos del monumento, Edwin, pero no quería dejar de hacerte esta pregunta. Tenemos el monumento como un activo tangible, un activo que nos hace orgullosos de ser santiagueros. ¿Tú crees que el cementerio de la 30 de marzo podría ser un activo para presentarle a los turistas? Porque yo veo que internacionalmente los cementerios se venden a los turistas. A mí me vendieron uno en Luisiana. Y fui a un cementerio y ahí te explican la vida del político que está ahí, de muchísimas personalidades de la región y del entorno. Inclusive me llamó mucho la atención en Francia que yo fui a un cementerio donde está María Montés. Y a María Montés la venden allá porque es una estrella. Y María Montés es dominicana. ¿Qué podríamos mostrar en el cementerio de la 30 de marzo para que sea un activo del turismo de esta provincia y de Santiago de los Es Caballeros? perfectamente posible sumar el cementerio como atractivo turístico justamente a partir de esa experiencia internacional. Tú tienes el cementerio de la Chacarita en Buenos Aires, el cementerio de la Recoleta también en Buenos Aires, el cementerio de Père Lachaise y Montparnasse en París, que en Montparnasse es que está María Montés. Ese sí. Tú tienes el cementerio Colón de La Habana, igualmente en Estados Unidos el cementerio de Arlington, donde está enterrado Kennedy, es Kennedy. monumento nacional. O sea que los cementerios perfectamente pueden venderse. Desde el año 2016 yo he impulsado con el Centro León, con la Dirección de Patrimonio Monumental, con la Universidad Católica Madre y Maestra, visitas guiadas al cementerio. Hemos articulado un recorrido para mostrar a través de la calle central y a través de otros espacios en el cementerio las tumbas más relevantes. No sabía yo eso, Existe Edwin. ese recorrido y perfectamente podemos ofertarlo y se ha ofertado en múltiples momentos. Hemos tenido aquí presente a miembros de la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales y han resaltado el valor y efectivamente han dicho sí se puede. Y en otros países los cementerios se declaran como museos a cielo abierto por la cantidad de tumbas relevantes desde el punto de vista histórico, arquitectónico, desde el punto de vista de contener elementos del patrimonio inmaterial
O sea que perfectamente el cementerio es mercadeable como atractivo turístico. Lo mismo hemos hecho con la catedral. La Catedral de Santiago Apóstol por sí sola tiene muchos elementos que ver y hemos articulado un recorrido. Y pensamos también, otro recorrido que puede lograrse, es un recorrido que yo le he llamado Senderos de la Fe, articulando Sí. las diferentes iglesias del centro histórico y la Gruta de Lourdes en Gurabo, por ejemplo, la Gruta de Santa Rita, y puede hacerse perfectamente un circuito para tener un circuito de turismo religioso en Santiago que podría culminarse con un museo sacro en el entorno de la catedral. ¿Qué le falta a Santiago como provincia y a Santiago de los Caballeros como municipio para que sea sustentable turísticamente? Explotar sus atractivos culturales, primero reconocerlos, ponerlos en valor para poderlos entonces ofertar a los turistas. Porque, ¿qué hace un turista que venga a Santiago después de ver el monumento, después de ir al Centro León ¿Qué y hace? después de cenar en Camp David y ver la ciudad de noche? ¿Qué hace? O sea, ¿qué le ofertamos? ¿Qué le vendemos? ¿Dónde va? ¿Qué busca? Como un senderista que llega a Santiago, llega hasta el Diego de Ocampo, ¿dónde busca información? ¿Dónde consigo un guía? ¿O dónde yo consigo guías para hacer senderismo en la Cordillera Central? O un tour para O ir a ir San José de las o ir al Pico Matas. Duarte, o ir a San José de las Matas, o irme a Monción a comer chivo, o a comer casabe, o a San José de las Matas a comer panecico, o a conocer cómo se fabrica tabaco en Tamboril, El casabe. o caminar entre las siembras de tabaco en Villa González. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde voy como turista? O sea, eso falta, esa articulación hace falta en la ciudad. Y por supuesto, la vinculación, la conexión con estos dos puertos de cruceros en Puerto Plata. ¿A quién le corresponde hacer esa ruta? Cómo venderle los paquetes a estos tour operadores que llegan a Puerto Plata para que también vengan a Santiago? ¿A quién le correspondería hacer todo eso que tú comentas? ¿A la alcaldía, al clúster Santiago Destino Turístico y a todos los responsables del turismo? El clúster debería involucrarse para facilitar las vías para esto. El Ministerio de Turismo, por supuesto, debería tener El Ministerio de Turismo. un papel fundamental desde el punto de vista estatal, pero también las propias empresas. Conozco un joven que a partir de la creación de los murales por parte de la alcaldía, hizo de los murales su medio de vida. Él articuló una ruta y recibe montones de turistas extranjeros que con él hacen este recorrido. O sea, Interesantísimo. que perfectamente los propios ciudadanos pueden emprender proyectos que aporten a ese mercadeo del Santiago turístico. Edwin, una última pregunta y es sobre el monumento. ¿Qué le falta al monumento para ser el verdadero monumento que tú en tu mente ya te has formado? Porque es que tú lo has palpado desde su construcción, todo el meollo del asunto que ha tenido, verlo crecer, toda la gente que ha participado a través de todos esos años. ¿Qué tú crees? ¿Cuál es un elemento que tú dices, wow, eso sí sería verdaderamente grandioso para el monumento? Hay dos elementos prácticos. Primero, iluminación nocturna. O sea, tiene que haber una Me iluminación nocturna. mataste ahí, Tiene que porque haber una iluminación nocturna deslumbrante, permanente. permanente para el monumento. Eh, Solo hay que ver la cantidad de gente que va a París para ver la Torre Eiffel de noche. O sea, la torre es un espectáculo de noche y de día, por supuesto, ni hablar. Y al igual que la Torre Eiffel, entiendo que al monumento le falta merchandising, productos de merchandising. En cualquier tienda de recuerdos, de artesanía o de venta de productos de recuerdos en París, tú te encuentras la Torre Eiffel de todas las formas. Desde el tamaño más pequeño hasta el más grande, encuentras réplicas a escala de la Torre Eiffel. En Santiago es difícil encontrar una réplica del monumento a escala. Pero sobre todo que tenga calidad, que se Y vea. que sea de calidad, por supuesto, Exacto. porque tú encuentras incluso réplicas de la Torre Eiffel en metal, no solamente en plástico. O sea que hay
posibilidad de hacer estos elementos con Yo tengo una aquí. ese tipo Mira, de materiales. Chenet, ven, pásame eso, Chenet. Bueno, Mira, ahí tú mira, tienes una muestra. mira, Exactamente. mira, exacto. Aquí, O sea, sería valiosísimo contar con una réplica del monumento a escala como esa. ¿Por qué no la podemos tener? Pero también, ¿por qué no podemos tener al monumento en imanes para neveras o en llaveros, en lapiceros, en camisetas? Entiendo que ese mercadeo para que el monumento llegue aún más al público extranjero, falta. falta. Ay, Edwin, qué conversación tan bonita hemos tenido aquí nosotros en este podcast, Siempre Turismo. Muchísimas gracias por, eh, por inculcarnos el amor del monumento a través de la historia, a través de ese conocimiento tan profundo de los cimientos del monumento, que es nuestro mayor atractivo en nuestra ciudad de Santiago de los Caballeros. Gracias y yo espero que tú vuelvas aquí al ¿Cómo no? podcast. ¿Cómo no?